cuántos valerosos hombres, cuántas hermosas mujeres, cuántos jóvenes gallardos, a quienes no otros que Galeno, Hipócrates o Esculapio hubiesen juzgado sanísimos, desayunaron con sus parientes, compañeros y amigos, y llegada la tarde cenaron con sus antepasados en el otro mundo. Estas palabras que acabáis de oír las escribió Giovanni Boccaccio entre el 1351 y el 1353, que es cuando compuso el Decamerón, una obra cuyo marco es una pandemia, la terrible peste negra que asoló Europa en el siglo XIV y eliminó a un tercio de la población europea, se calcula. Entonces se usó para evitar el contagio, el confinamiento, lo que hoy llamamos el confinamiento, nada nuevo bajo el sol. Bueno, pues estas pandemias sacudían cíclicamente a la población europea hasta bien entrado el siglo XIX, cuando empezaron a cambiarse las normas de higiene y aquello mejoró la situación. Pero aún así, en plena Primera Guerra Mundial, asoló al continente europeo y a Estados Unidos la terrible gripe española, que parece ser que se originó en Estados Unidos. ¿Y por qué le pusieron el nombre de gripe española? Porque todos los países en conflicto pues tenían censura de prensa, y aquello se consideraba que hablar de la epidemia era tanto como desmoralizar a la población. Por lo tanto, el único país que hablaba del entorno, que hablaba libremente, que era España, pues se cargó el mochuelo, porque en la prensa hablaban abiertamente de la epidemia. En fin, esa epidemia se llevó a mucha gente, pero desde luego la que he citado al principio, la de la peste negra, fue mucho más importante de cara a la historia. Hubo un antes y un después. Y me temo que después de esta terrible, aunque no tan mortífera pandemia que estamos padeciendo ahora y nos tiene a todos confinados en casita, pues habrá también un antes y un después. De esto va a ir el programa. Y ahora que ya lo hemos presentado, vamos a poner música y empezamos. Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre, @RicardFerestec en Twitter. Os recuerdo que el Twitter específico del programa es @Primum Gradus. Estamos en iVoox, en Spotify, en la radiodelahistoria.com, en Apple Podcast y por supuesto en la web del programa primumgradus.net. Y para poneros en contacto con nosotros, pues podéis usar el mail primumgradus@gmail.com o bien el grupo de Telegram primumgradus _grupo. Y bueno, ya os he anunciado de qué va el programa y no estaré solo, porque en algún momento me pondré en contacto con Fernando Cañas, que está en Madrid, encerrado en su casa como yo estoy en la mía, y hablaremos sobre el tema. He de confesaros un pequeño secreto. Esta presentación la tenía pensada hacer antes de conectarme con Fernando, pero por cosas de la vida, porque aunque no lo creáis, aunque uno esté confinado, pues le empiezan a salir obligaciones y eso del teletrabajo no va en broma. En fin, que lo fui retrasando y al final nos conectamos sin que yo hubiese hecho esta presentación. Y esto me ofrece algunas ventajas, ya sé de lo que vamos a hablar. Y efectivamente veremos cómo es un hecho que va a marcar un antes y un después. Vamos, las cosas concretas no las puedo dilucidar, aunque yo tengo mi propietaría, porque no tengo una bola de cristal, pero el hecho de que todos los países más importantes en el ámbito industrial y de producción y económico se hayan paralizado durante un mes, pues tiene que tener consecuencias, fijo. Pero esas son las que menos me importan. Las consecuencias que más me importan son las que se derivan de que se ha ejercido un control exhaustivo sobre los ciudadanos y cada avance del Estado pues es terreno ganado, terreno conquistado que nunca devuelve del todo. ¿Os acordáis cuando los atentados terroristas de las Torres Gemelas establecieron unas normas de seguridad tremendas en Estados Unidos y no han reculado del todo todavía? O sea, cada avance en una catástrofe es un avance del Estado.
Alguien dijo, aún no he sabido quién es el autor, pero de esta frase, lo tendré que buscar, que la guerra es la salud del Estado. ¿Y por qué lo decía? Porque la guerra, como toda situación excepcional, hace que el Estado tome medidas excepcionales y se atribuya poderes y ámbitos que hasta entonces no se atribuía. Pues digamos que ahora el Estado ha dado un paso gigantesco, ha acelerado su control. Y eso es importante. Y para ejercer ese control tiene aliados. Aliados en grandes corporaciones, en empresas de informática, tipo Google, Android, etcétera, etcétera. Y en los grandes medios de comunicación, a los que ha regado de millones en medio de esta crisis, por el buen trabajo hecho en informar a la gente, en informar o en hacer propaganda. Y luego está la creación de una épica extrañísima. Para halagar a los ciudadanos a los que primero se ha engañado, pues se les hace creer que son unos valientes soldados. Hombre, yo creo que es lícito hacer la comparación con la guerra, pero no hay que llevarlo a esos extremos. En todo caso, los que están en primera línea y lo están padeciendo, pues sí, son los médicos, los enfermeros y enfermeras. Estos sí que se puede decir que están en el tajo, pero los demás que estamos en casitas encerrados, pues no somos héroes. Se ha creado un relato, con el apoyo de los medios de comunicación, para distraer al personal y que no nos enteremos de lo que ocurre realmente. Esto está clarísimo. Se habla de fake news que desinforman a la gente. Y muchas de esas llamadas fake news dicen exactamente lo que han dicho los poderes a través de sus altavoces hacía una semana antes. Es curiosísimo. Bueno, buscando, pues he encontrado un artículo escrito por un francés, por Maxime Combes, en una revista que se llama Basta, francesa, pero el artículo está traducido al español. Y empieza así. No estamos en guerra, estamos en una pandemia. Eso es más que suficiente. Este es el título. Dice, estamos en guerra. 6 veces durante su discurso, el 12 de marzo, Emmanuel Macron utilizó la misma expresión tratando de tomar un tono marcial. La anáfora quería golpear a los espíritus e impresionar a la gente. Sin embargo, las palabras tienen un significado, y digámoslo claramente una vez por todas, no estamos en guerra, estamos en una pandemia. Eso es suficiente y totalmente diferente. Ningún Estado, ningún grupo armado ha declarado la guerra a Francia o a la Unión Europea, ni Francia ha declarado la guerra a otro Estado. El COVID-19 no se propaga por el fuego de sus tanques, el poder de su fuerza aérea o la habilidad de sus generales, sino por medidas inadecuadas, insuficientes o tardías de los poderes políticos. No, el virus COVID-19 no es un enemigo invisible, evasivo y que avanza, como dijo Emmanuel Macron el lunes 16 de marzo. Es un virus que se propaga dentro de una población no inmune, llevada por muchos de nosotros y que se disemina de acuerdo a la intensidad de nuestras relaciones sociales. Es altamente contagioso, se propaga rápidamente y puede tener terribles consecuencias si no se controla, pero es un virus, no un ejército. No se declara la guerra a un virus, se conoce, se trata de controlar su velocidad de propagación, se establece su serología, se trata de investigar en uno o más antivirales o incluso una vacuna. Y mientras tanto, protegemos y cuidamos a los que se van a enfermar. En resumen, aprendemos a vivir con un virus. Sí, las palabras tienen un significado. No estamos en guerra porque la pandemia a la que nos enfrentamos requiere más bien medidas opuestas de las que se toman en tiempos de guerra. Frenar la actividad económica en lugar de acelerarla. Obligar a una proporción significativa de trabajadores a descansar en lugar de movilizarlos para alimentar un esfuerzo bélico. Reducir drásticamente la interacción social en vez de enviar a todas las fuerzas al frente. Para decirlo francamente, digámoslo así, quedarse confinado en casa, en el sofá o en la cocina, no tiene absolutamente nada que ver con un periodo de guerra en el que uno tiene que protegerse de las bombas o de los francotiradores,
y tratar de sobrevivir. Luego continúa con una cosa que no me había dado cuenta, pero es curioso. Esta referencia a la guerra también evoca una imaginación viril poblada de heroísmo masculino, aunque negado en gran medida por los hechos y de sacrificios que no tienen cabida. Frente al coronavirus y a cualquier pandemia, son las mujeres las que están en primera línea. El 88% de las enfermeras, el 90% de las cajeras, el 82% de los maestros de primaria. Bueno, así continúa. No había caído yo en esto, ¿eh? Y continúa volviendo a insistir. No, definitivamente no estamos en guerra. Nos enfrentamos a una pandemia. Y eso ya es bastante malo. No somos soldados, somos ciudadanos. No queremos ser gobernados como en tiempos de guerra, pero como en tiempos de pandemia. No tenemos ningún enemigo, ni fuera ni dentro de nuestras fronteras. Enfrentados durante semanas a un gobierno incapaz de pronunciar discursos claros y acciones coherentes, solo somos ciudadanos que poco a poco van comprendiendo que lo mejor es permanecer confinados, teniendo que aprender a vivir en cámara lenta, juntos pero sin encontrarse, contra todas las exigencias de competitividad y competencia que se nos han impuesto durante décadas. Luchar contra la pandemia de coronavirus no es una guerra, porque no se trata de sacrificar a los más vulnerables en nombre de la razón de Estado. Por el contrario, de la misma manera que para los que están en el frente, debemos proteger a los vulnerables y cuidarlos, incluso retirándonos físicamente para no contaminarlos. Los sin techo, los migrantes, los más pobres y los más precarios son de los nuestros. Les debemos una asistencia plena y completa para acogerlos. Bueno, luego hace una llamada a la cooperación internacional para los más necesitados. Bueno, ya veis. A mí me ha parecido interesante este artículo. No lo conocía, ya os dejaré el link, porque vamos a decir muchas cosas que no son secretas, pero que se han tapado. Y os dejaremos, esta vez sí, me lo voy a tomar en serio, en la página web primumgradus.net. Y en la comunidad de iVoox dejaré enlaces a todo el material que hemos utilizado. Y bueno, después de esto yo creo que ya podemos hablar con Fernando, que está al otro lado del Skype. Bueno, pues al otro lado del Skype tenemos a Fernando. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, Ricardo. ¿Y tú cómo estás? Pues fantásticamente bien. Y ahora estas palabras tienen un significado especial. Y gracias a Dios en mi familia no hay, hasta la fecha, toco madera, no hay nadie afectado, aunque entre mis amistades y conocidos sí que hay gente. Bueno, yo no voy a contar mi caso, pero digamos que lo he pasado, que ha sido preocupante, pero ya está todo en una mejora esperanzadora. Me alegro. Bueno, ya me lo has contado, pero claro, tampoco es plan aquí airear las cosas personales. En fin. Y bueno, antes he dicho en la presentación de que esto no era una guerra, no tiene que ser una épica de guerra, que en todo caso lo más parecido a una primera línea son los sanitarios, los médicos, etcétera, toda esta gente que se lo está currando y se está jugando la vida, pero el resto, hombre, no pongamos tanta épica a quedarnos en casa. En fin, es que me parece que los medios de comunicación han entrado en una vorágine de hacernos la pelota y no sé, como si fuéramos niños pequeños. Yo es que creo que sí hay una guerra, pero una guerra mediática. Es decir, en el resto del mundo hay una crisis sanitaria y luego también hay una contingencia que empieza a ser económica, pero la guerra sí está, pero la información. Hay una guerra mediática informativa muy fuerte. Esto no es de unos contra otros, o sea, aquí hay muchos intereses cruzados, aquí hay muchas trincheras mediáticas, cada uno que tiene una agenda hace su propia ola informativa, es una cosa fascinante. Yo creo que esta crisis sanitaria y esta pandemia es la primera pandemia que lleva asociada también una guerra de información brutal y una guerra por el control de la información. O sea, no es tan importante controlar el virus como controlar la información sobre el virus y sobre las implicaciones de la expansión del virus. Bueno, una guerra incruenta. Algo se parece a una guerra, y es que siempre se dice que la primera víctima de una guerra es la verdad. Y aquí me parece que esto es evidente, ¿verdad? Uy, esto es imposible. O sea, la verdad aquí no es que sea víctima, es que está desaparecida, enterrada, y Dios sabe si algún día la sabremos. Por ejemplo, yo te pregunto, Ricardo, ¿cuándo crees que empieza la historia de este COVID tan agresivo con un gen mutante?
Pues no sé, allí en diciembre, ¿no? En China, en Wuhan. Pues podría ser, pero hay noticias de 2015 que habla de una oscura investigación americano-china que no queda clara y que yo no tengo capacidad, incluso algunos periodistas que han buscado no tienen capacidad porque los chinos, las fuentes oficiales de China dicen que los dos bandos dicen que la cancelaron por peligrosa, pero ¿Pero la hacían conjuntamente o cada uno por su lado? conjuntamente. Es una investigación. ¿Y qué hacían China y Estados Unidos haciendo una cosa conjunta? Pues, gran pregunta. Pero en 2015, Pat Woman, que es como se llama la científica china, la viróloga del Instituto de Wuhan, Batwoman. Batwoman, sí, la llamaban así de broma, Shi Ah. Zhenli, una investigadora, una investigadora bastante prestigiosa, con una carrera consolidada, que se dedicó a investigar un virus que es gemelo al que ahora mismo se ha desatado y a insertarle un gen de murciélago. Se dice que cuando descubrieron que se contagiaba que se podía contagiar de humano a humano, se dice que lo cancelaron porque tenía una altísima peligrosidad. ¿Y eso está documentado? Eso está documentado, eso se puede bajar. Es un artículo que está muy perdido, se ha perdido en la niebla de guerra. Es algo que esta semana empezó a circular el vídeo, que los artículos están, que incluso Iker Jiménez lo ha comentado asombrado, que sea real. Y sí está comentado. El artículo lo vamos a pasar por Telegram, de cómo se hizo una investigación de este SARS coronavirus 2, gemelo al otro con esa modificación que se parece muchísimo al que ha aparecido ahora en Wuhan, donde por cierto está el laboratorio de esta doctora, que se supone que cerró la investigación en 2015. Pues allí curiosamente han aparecido los primeros casos de un virus que es como el SARS-CoV-2, como el SARS-CoV, pero con una incrustación de genes de murciélago. Muy bien, o sea que tú vas a pasar este artículo, lo tienes, ¿no? Lo tenemos, sí, está aquí. Vale, lo pondremos en Telegram y también lo pondré en la página web de primumgradus.net y en la comunidad de iVoox. Pues te digo, esta es tal vez el origen, pero en esta niebla de guerra ya no se sabe ni quién hizo la investigación, ni quién no la hizo. Se sabe que esta mujer existe, se sabe que el laboratorio existe, se sabe que la investigación se hizo, eso sí todo es real. Ahora, el origen de esta investigación y si el virus es una fuga, un ataque, una mutación natural, no se puede saber, porque esto parece una guerra y parece más complejo de lo que es. Y de hecho, la historia del COVID podría empezar ahí o no, habría que descartarlo. Pero una pregunta. Dime. ¿Esto tiene algo que ver con ese documental de la RAI que ha aparecido ahora? Sí, esto es. El documental de la RAI expone esa investigación como algo normal, como tantas investigaciones que hay en el mundo. Es como, mira qué curioso que se está investigando con esto. Es muy contagioso, pero también podría tener grandes avances en investigación para estudiar los contagios masivos y para estudiar ciertas mutaciones. O sea, tenía un sentido al hacerlo. O sea, tenía muchos riesgos, pero también podía tener muchísimos beneficios. Bueno, así a primera vista lo que se me ocurre es que, bueno, es que algunos conspiranoicos han dicho que si era americano, que si era chino, que se ha hecho con intención. Da toda la sensación de que si ha pasado esto por mano humana ha sido más un accidente que no algo intencionado, ¿no? O es un plan... Digo, así visto... Así reflexionando, o es un plan Illuminati muy calculado de gente que está en un búnker que ya tiene un control absoluto, o esto parece una chapuza de Pepe Gotera y Otilio. Y aparte, en la ciudad donde está el laboratorio que se dedica a investigar virus gemelos a esto que pase, no sé, o sea, si tú haces un ataque biológico lo haces en un sitio un poquito más, no lo echas en la calle del laboratorio. Lo digo porque, aparte, bueno, luego hablaremos de los fake news y cosas semejantes, y que el principal fabricante de fake news es el que dice que hay que ir contra ellos, pero bueno, estoy adelantando acontecimientos. Pero es que uno de los grandes aficionados a meter cizañas son estos conspiranoicos descerebrados que ven cosas que, claro, dices, hombre, esto aquí ni va a beneficiar a hacer una pandemia a nivel mundial. Sí, no. O de pronto no se me ocurre que ni a Estados Unidos ni a China, que son los que siempre se cargan el mochuelo en este caso, claro, ninguno de los dos. Aquí lo que pasa es que como hay esta guerra de información, por ejemplo, cosas que dicen personas que tienen razón es ¿por qué el COVID ha llegado antes a Nueva York que a Pekín? Porque supuestamente en Pekín no hay casos, pero claro, entonces si en Pekín no hay casos, o el gobierno chino miente o pasa algo raro. Pero... Bueno, hago una puntualización. Yo creo que un día tenemos que hacer un programa sobre China y cómo se vive en China todo este tema de la vigilancia a los ciudadanos. Bueno, es increíble. O sea, que lo ponen como ejemplo y aquello es
Es tremendo. Hay cámaras por todas las calles. Incluso los niños para entrar al colegio. Y los tipos se les de ellos. Seguro que es menos de lo que dicen porque Sí. les gusta mucho la propaganda. Pero los niños pasando por un visor de estos de retina de ojos. Bueno, lo han publicitado así. Sí, de hecho, el régimen chino dice que hay 3.000 muertos, pero hay un artículo de La Gran Época que habla de las 21 millones de líneas, los 21 millones de líneas que se han dado de baja después de la crisis del COVID. Han 21 sido millones de líneas de de teléfono. Y ojo, en China no es como en Europa ni como en Estados Unidos. Tú estás obligado a tener un smartphone con un programita que te vigila todos tus movimientos día y noche. ¿Estás obligado? Estás obligado legalmente, sí. Tienes que tener un smartphone y tus datos están ahí siempre. Se está haciendo medición continua. De hecho, se quería para el 24 tener ya un programa en que los 1.400 millones de chinos tuvieran todo su smartphone con su programa de puntos sociales en el cual si te portas más te van quitando puntos, no puedes coger aviones. Ah, sí, los puntos sociales. Esto lo he leído. Por eso te digo que hay que hacer un programa para eso, pero no Entonces, vamos a ir por ahí. Pero es bueno que la gente lo sepa porque ahora nos están diciendo que China es ejemplar. ¿Veis cómo al final... ¿Pero cómo que es ejemplar? Si la han originado ellos o se ha originado en su suelo. Hombre, recordemos una cosa. Wuhan es mucho más grande que Madrid, mucho más grande que París. Yo creo que por la cantidad de infectados y muertos que dicen no se pone una región como Wuhan en cuarentena. Y luego, vuelvo otra vez a la reflexión. ¿Cómo es posible que el virus haya llegado a Italia, a España, a Estados Unidos, pero en Pekín tenga una incidencia tan baja y en Shanghái? No estoy diciendo que sea conspiración, digo que a lo mejor las cifras no son reales. Porque, por ejemplo, en Singapur se han hecho contención, o en Corea del Sur, pero solo la paciente 31 de Corea del Sur infectó a 1.000 personas. Es decir, la historia de la paciente 31 es fascinante, que muestra cómo es este virus. Es decir, en Corea del Sur se detectaron 30 primeros casos, ¿no? Y se tomaron medidas muy rápido. Pues los 30 primeros casos se aislaron y todo fue bien, pero esta señora, la paciente 31, cogió y no siguió las recomendaciones del aislamiento, así que fue a misa, a un centro comercial, a un funeral, dio vueltas tal, y ya, al día 14, cuando se empezó a sentir mal, se cogió, se fue a la iglesia, se tomó un transporte público, fue al hospital y ahí resulta que había contagiado a 1.000 personas. Caramba, qué capacidad de contagio es tiene que esto. el RO tiene o sea, al principio cuando se discutía la guerra de la información, que ya éramos un programa de la guerra de la información científica, o sea, de la trinchera, científicos de trinchera, que eso también lo tenemos que hacer, los gritos que había en los programas de histeria era, había un epidemiólogo norteamericano que decía que el virus tenía un RO de 3,8 o de 4. 3,8 o 4 quiere decir que en un metro de diámetro contagias a 4 personas en unos minutos, ¿no? Y había gente que no decía que no, que tenía el de la gripe. La gripe no tiene una infectividad tan alta. Entonces, hubo en ese momento, cuando se decía, que luego llevó a lo que vamos a hablar de aquí de España, de otros países, ¿no? Había una guerra, la OMS, había habido una guerra de información que unos han querido negar, otros no han sabido interpretar y ha llevado a esta situación en la que estamos, que de repente hemos descubierto que esto no es una gripe, es muy contagioso. Sí, no se muere la mayor parte de la gente, pero se muere mucha gente. Y entonces, de repente hemos descubierto que si no se toma medidas, se transmite con una facilidad espantosa. Pero aquellos en aquellos tiempos que decía que este virus era muy infeccioso, que esto iba a llegar a otras partes, que no se podía frenar, que los chinos estaban mintiendo, la gente que estaba en la trinchera pro-china les decían que eran unos alarmistas, unos lunáticos, que dónde estaban los datos, que por qué decían eso. Y eran gente que simplemente sacaban sus datos de sus conocimientos y de lo que estaba pasando en Wuhan, de la poca información que se filtraba. Y ahora que hablamos del modelo chino, pues tal vez tendríamos que hablar de Li Wenliang. El médico famoso. El médico famoso. ¿Qué ha sido de él? Pues está muerto, lamentablemente. Está muerto. Sí. Ahora contaré esa historia porque, a ver, esto... Pero el doctor Wenliang, ¿no? Tiene una historia muy curiosa. Es oftalmólogo, no es médico. Pero a primeros de diciembre, el primer caso ya está documentado con cierto rigor. No sabemos qué hay no sabemos si este virus es natural o el de laboratorio, pero el 1 de diciembre se produce el primer caso, ¿no? Perdona, una interrupción. Un oftalmólogo sí que es un médico, ¿no? Sí, pero me refiero que no es virólogo. Vale. No, por supuesto que es médico. No quería decir Antes eso. que aparezca un oftalmólogo y nos ponga un mensaje. ¿Qué? ¿Cómo Perdón. dices esto de mí? Bueno, pues lo siento, sí, quería decir. Continúa. No es un virólogo, no es un intensivista, pero es médico. Es decir, por suerte tiene la capacidad de saber. De hecho, por su condición de médico, ve algo. Alguien le comenta que tiene un conocido, un familiar, ¿no? Que está desarrollando un SARS, un síndrome agudo respiratorio, pero distinto. Y le cuenta los síntomas y Wenliang empieza a sospechar, ¿no? Y entonces toma contacto con estas personas, y
ve los síntomas de lo que pasa y empieza a escribir diciendo que hay un virus nuevo que está suelto y que es muy contagioso, que esto no es ni un síndrome, ni el anterior ni una gripe, que esto es muy preocupante. Empieza a difundirlo y el gobierno chino cae sobre él, le censura, le persigue, le amenaza, ¿no? Con él van otras 2.000 personas, porque a medida que estaba avanzando empieza a haber personas, a medida que se extiende, hay personal sanitario, personal de seguridad que empieza a decir que esto es peligroso. Él es el primero. Y 2.000 prisioneros hay por esto. 2.000 prisioneros fueron detenidos por alterar el orden público en Wuhan antes de enero. 2.000 personas a la cárcel por hablar. Porque cuando la epidemia se estaba descontrolando, a unos les amenazaron, pero a otros lo detuvieron directamente. Y sobre todo al personal sensible se cayó sobre ellos brutalmente. De hecho, empezaron a desaparecer los periodistas. Tengo aquí las crónicas de 1, 2, 3 periodistas que están y blogueros que están informando en directo que un día desaparecían. Se han contado. A ver, 3 periodistas y 3... ¿Cómo es esto? Un bloguero muy importante, que ahora no encuentro el nombre, pero el más importante, el que hacía las crónicas en directo, que desapareció, que estuvo enfermo, y luego 3 periodistas oficiales, 3 periodistas con su título, con su acreditación, que de un día para otro, ¡plof!, está el artículo de la BBC, desaparecieron. Bueno, todos estos artículos los tienes por ahí, ¿no? Sí, por ejemplo, mira aquí. Pues me los pasas y los colgaré en la página web, o sea... Por ejemplo, el primero en desaparecer fue Chen Qishi, el periodista que informaba desde Wuhan del coronavirus. El más exhaustivo de todos, el que decía que esto era muy grave. No se sabe. A día de hoy no se sabe. Y desaparecer es no se sabe dónde está. Ni qué ha pasado. Ya está, o sea... Y entre los 2.000 detenidos anteriores había médicos. Había médicos, había personal sanitario. Lo que pasa es que a los que eran ciertamente mediáticos, como al primer doctor, al oftalmólogo, ¿no? Se les respetó un poco, no mucho, pero se respetó. De hecho, hay una cosa muy de régimen comunista, que es una nota del 19 de marzo, que es: la policía de Wuhan pide perdón a la familia de Li Wenliang, el médico que alertó de la aparición del coronavirus. Que, por cierto, morir, lo que se dice es decir, es verdad que el virus es muy letal, es verdad que tiene un pico de infectividad que lo pillas y caes, ¿no? Pero Wenliang tenía unos síntomas comunes. Y de repente, cuando cayó enfermo, él estaba atendiendo en campaña, su enfermedad tuvo un empeoramiento repentino y se murió. Tuvo un colapso o se supone, y cayó. Y aquí termina la historia de este héroe, del que ahora, una vez muerto, se han pedido disculpas por haberlo reprimido y por haberlo hostigado. Que, por cierto, murió haciendo su trabajo, convencido de que esto era muy grave. Pero la primera reacción fue reprimir a los disidentes y decir que no pasaba nada. Y esa fue la opción que se tomó. Y bueno, ahora hemos olvidado porque la falta de transparencia informativa, pero 21 millones de bajas de líneas, aunque sean todas de negocios, dale una idea de la gravedad de la 21 millones de bajas de línea. Hombre, 21 millones de muertos no creo que sean, pero... Dicen, ¿o sí? Dicen que son... Los que han estudiado esto dicen que son 2 millones de muertos. Madre mía. Pero que son 21 millones de quiebras. O sea, 21 millones de negocios que han desaparecido. Y usuarios únicos, 2 millones. Es lo que dice la gran época. En el cálculo que tienen. No se puede saber porque están siendo súper opacos. Pero, digamos, la reacción fue negarlo, hacer como que no pasaba nada y luego exagerar y pedir perdón. Curiosamente es un patrón que se repite una y otra vez, porque aquí no han desaparecido periodistas, no han desaparecido blogueros, pero podemos ir, por ejemplo, al País del 26 de febrero. Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El Ministerio Español de Sanidad, la Autoridad Sanitaria y la Organización Mundial de la Salud ofrecen ideas para mantenerse vigilantes y serenos. Por Daniel Medavilla. Bueno, y también está aquel famoso, ¿cómo se llama? Aquel periodista que diciendo, ya está bien, bueno, ha salido repetido por Twitter una y otra vez. Ahora me ha venido, ¿cómo se llama? Sí. ¿Sabes? Que estaba ahí en Roma retransmitiendo y sin mascarilla. Sí. Dice, esto es una tontería, vamos a acabar ya con la psicosis, esto es, bueno,
Y bueno, luego se ha tenido que tragar sus palabras. Mucha gente se ha tragado sus palabras. Mira, yo he de confesar, déjame que haga una pequeña ¿Sí? confesión de parte, de cuando empezó a llegar las noticias de China y me decían los síntomas y la mortalidad y tal que podía tener, digo, coño, hay cáspita, quería decir, esto parece digo, o mienten o son unos exagerados. Digo, porque, claro, me puse a mirar muertos por gripe. No soy tan cuñado, no voy a decir que es como una gripe, ya os lo digo. Pero digo, en aquel momento, con los datos que teníamos en febrero, decía, o estos tíos son unos exagerados del 15 o no puede ser, porque me parece que mire en el 2018 los muertos por gripe, que era una pasada, nunca me lo hubiese imaginado solo en España, y digo, bueno, pues no es... Claro, pero es que era con los datos que nos iban dando. Uh-huh. Claro, ahora, en fin, que uno está desorientado, no sabe nunca qué carta quedarse. Evidentemente esto no es una gripe, es una barbaridad. Hombre, tampoco te puedes sentir culpable porque 27... Nunca lo dije en público. Bueno. Quiero decir, más allá de la comida informal y diciendo o mienten o esto no o mienten o están locos. Pues 27 de febrero, Ángel Gil Miguel, Madrid, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Rey Juan Carlos, El País. La magnitud del problema del coronavirus no será diferente a una gripe. Me refiero... Tiene más delito, porque es médico. Este es epidemiólogo, sí, es una cuestión un poco curioso, muy, ¿sabes? Es muy curioso. Pero a ver, todo es como se tome, porque, por ejemplo, está este artículo que es Véneto controla el coronavirus porque no ha seguido a la OMS, donde Sergio Romagni toma la actitud totalmente contraria a la de este desinformador español que tomó esa actitud de cerrar filas con el gobierno y decir que aquí no pasaba nada. Entonces, esto ha sido un caos de información, ha habido trincheras científicas y aquí ha habido especialistas que han puesto la ideología o los intereses por delante de... Porque, por ejemplo, a este hombre, a este italiano también se le decía que era un loco exagerado. Y él pasaba como el doctor Wenlian. Eran personas que estaban convencidas que algo no era normal. Pero claro, ahora pensemos en los ciudadanos comunes. Si tú tienes a alguien como este catedrático de la Rey Juan Carlos, ¿no? Que te está diciendo que no pasa nada, y tienes a otro alarmista, ¿a quién vas a creer si son dos especialistas peleándose por el criterio científico? Claro, es que no sabes a qué carta tomar. Yo, perdona, vuelvo a poner algo personal, pero supongo que más gente se sentirá identificado con esto. ¿Los guantes sirven o no sirven? Porque he oído todo tipo de artículos. La mascarilla sí o no, pero es que está ido dando vaivenes. Ahora parece que sí. Y cuando alguien dice, pues antes decían que no, yo he visto en Twitter un tío, pues desgraciados, ¿por qué decís que no? Si el gobierno es muy coherente, porque es que no, porque no habían. Y dice, hay gente que toma partido por un tema o por otro, pero desde posiciones políticas, que me parece absurdo. Pero ahora mismo, a estas alturas, yo no sé de verdad si es bueno llevar guantes o no. Lo único que tengo claro es que en casitas es donde mejor se está, porque evitas el contagio y contagiar a otros. Hay un vídeo muy bueno sobre la propagación exponencial, y es verdad que con lo contagioso que es este virus, el confinamiento es la única medida que se les ha ocurrido. Tal vez lo de los alemanes del pasaporte inmunológico, de hacer test de anticuerpos y que solo salgan de casa los que estén inmunizados, sería una buena opción, pero ¿cómo decirlo? Lo de las máscaras es que es muy difícil porque hay que explicar mucho. Es decir, yo no soy científico, pero sí tengo cerca a personas que son... En este artículo, por ejemplo, del Véneto lo explica muy claro, ¿no? Lo de la mascarilla, pero ¿por qué sabe? Y no está diciendo tonterías, ¿no? Y dice muy claro que la mascarilla sí protege y no protege. ¿Cómo decirlo? Este virus, al parecer, no es tanto como la gripe, sino que la carga viral influye muchísimo en cómo va a ser tu enfermedad, ¿no? Explica lo que es la carga viral, porque lo oímos mucho, pero nadie se para explicarlo tranquilamente. La carga viral es el impacto, o sea, digamos que tú estás a 6 metros de alguien que tiene COVID, ¿no? Y te tose. Ya acabas de recibir unos cuantos viriones, ¿no? Esa es una carga viral muy leve, ¿no? Ahora pongamos que estás en el ascensor de un hospital con pacientes de COVID que entran y salen todos los días y subes y bajas 4 veces o 5 veces en ese ascensor que está sin ventilación, con aire cerrado. La carga viral que coges ahí es monstruosa y tiene unos efectos mucho mayores. A ver si te he entendido bien, para hacer un balance. Van a comparar con otra enfermedad contagiosa, yo qué sé, con la gripe. Yo cojo la gripe porque un señor me estornuda encima y pillo la gripe. Y aunque me estornuden 100 personas encima con la gripe, pues he tenido la gripe y eso no va a ser más gripe porque me estornuden 100. Pero en cambio, con si te contagias por 100
por 100 personas aquello tiene más enjundia, ¿no? No sé si me he explicado. Exacto. O, O por ejemplo, en el momento en donde se cogen las cargas virales más brutales son las auxiliares, cuando entuban a los pacientes, es el momento donde se ha producido el contagio más fuerte. Es decir, si te contagias por una sola persona, pues tiene menos gravedad que si te contagias por 5. Bueno, sí, o sea, más que por el número, por la cantidad. Si tú estás expuesto a una persona que está en fase con un ventilador, en un proceso atroz, en un espacio cerrado, va a ser peor que, o sea, esto hay que verlo como ladrillitos. A más ladrillitos te caen de COVID, ¿no? Peor tu carga. Entonces, por ahora es lo que dicen, es lo que comentan. Y la mascarilla. Antes decía, como se tenía mentalidad de infección como la tuberculosis, como otras, ¿no? O la tienes o no la tienes, ¿no? La mascarilla, si no son de nivel 3, no protegen de una infección. Pero ahora que se empieza a decir y a escribir literatura clínica hablando de que la carga viral es importante, la mascarilla como freno de la carga viral sí es importante. Incluso una bufanda puede conseguir que absorbas menos carga viral. O sea, no se trata tanto de no pillarlo, sino de no acabar con un proceso de colapso respiratorio por haberte expuesto brutalmente. Entendido. Bueno, estamos aquí. Yo es que he tenido que hacer el curso de COVID acelerado, ¿sabes? He tenido que. De hecho, bueno, hay que decir al público de que esto que estás diciendo, evidentemente tú no eres médico, pero tienes personas muy próximas que sí que son médicos. Tengo personas ¿verdad? muy próximas y que lo han pasado de cerca y que tenían sus teorías de cómo vio esto. De hecho, al aire puedo decir que incluso hay quien está formulando con sensatez que podrían ser 2 cepas, no una. Una muy agresiva y menos contagiosa y otra mucho menos agresiva pero más contagiosa. Porque no presenta un patrón unificado, pero eso es para artículo científico dentro de 5 meses. Claro, no, nosotros no nos vamos a meter ahí porque podemos meter la pata. Que están comentando que, eso sí, que están viendo cosas que no habían... es algo nuevo, es decir, les ha pillado... Las otras enfermedades las tenemos muy tasadas, es decir, hay protocolos, se sabe cómo hacer, cómo no hacer. Esto ha sido de repente de plof, caerte de repente y las recomendaciones ser contradictorias unas entre otras y claro, si tú actúas con recomendaciones para otra enfermedad, yo qué sé, es como pongamos que actúas con recomendaciones del sarampión para el resfriado. Sí, pues claro, desastre. No tiene nada que ver. Entonces, sí, tú puedes decir, pero los dos son enfermedades, sí, cierto, pero no son la misma enfermedad. Entonces, si el sarampión fuera totalmente nuevo y dijéramos, pues esto tiene que ser como un resfriado, ¿no? Pues lo que nos habría pasado habría sido monstruoso. Pero me refiero que el problema aquí es el periodismo de trinchera, el coger y decir, el gobierno está diciendo que no pasa nada cuando estamos en plena pandemia y luego de repente decir, no, aquí lo supimos siempre, actuamos en consecuencia. No. Y científicos que tenían que haber metido, científicos y académicos que se tenían que haber metido a estudiar y a dar soluciones, se metieron a opinar. Y eso es un problema muy serio que hay que decirlo aquí. Y ojo, este programa no va a favor y en contra de nadie. Porque en esto han actuado, yo creo que la OMS ha actuado negligentemente, Boris Johnson está en el hospital porque ha actuado como un patán, AMLO ha sido un patán, es decir, yo creo que... y no son precisamente de la misma cuerda ideológica. Y son 2 patas, y mira cómo estaba este tipo diciendo, no sé cuánto, no sé qué, esto no es nada, no es nada hasta que estás en la UBI con el tubo puesto, entonces ya resulta que es algo. Y sí, es verdad que la gente menor de 50 se muere menos, pero también hay personas que estaban perfectas y les pilló. Y bueno, y también esa cosa de decir, bueno, pues como esto solo afecta a los viejecitos, pues que se caigan. Y si alguno sí, claro, pero pues que la gente no tiene abuelos o padres mayores. Es que no sé, decir eso es una barbaridad. Digo, estas cosas que salen así como muy chulescas de gente que lo dice de, bueno, solo van a ser unos cuantos viejos, tal. Eso lo dicen hasta que luego se ponen a llorar de mi abuelo se murió, el abuelo de mi amiga se murió, qué tristeza, era un hombre maravilloso, pues claro. Es que esto es una barbaridad, lo de condenar a tanta gente. Y que aquí en España hay artículos que hablan de que la mortalidad está duplicada y en algunas zonas triplicadas comparado con el año pasado. Está muy fácil decir que se mueran los demás hasta que te toca a ti. O sea, esto es muy fácil hasta que eres tú el que a lo mejor con 30 y pico años estás ahí entubado porque de repente te has expuesto una carga alta y de repente estás ahí y bueno, a nadie le haría gracia que te dejaran sin entubar porque sí, tú estás ahí, pero como no eres policía y un policía es más útil, pues allá no nos haría tanta gracia.
Claro, pero en Italia han muerto, ayer dijeron cerca de 70 médicos. No, las cifras vuelan, a lo mejor ya son más, pero eran cerca de 70 médicos. Y yo creo que los médicos que se murieron no eran todos señores de 70 años, Ah, no, precisamente. claro, pero es que hay una cosa que han empezado a hacer en ciertos sitios, he escuchado en Suiza, que están empezando a hacer rotación, porque han descubierto que con esto de la carga y con... O sea, el problema es que ahora estamos operando a ciegas, ¿no? Porque el problema es que aquí, le gusta o no le gusta a la gente, China ha operado criminalmente, porque si China no hubiera pasado los protocolos médicos de actuación... De hecho, la cosa esta de la cloroquina y el... Carajo. Y o sea, todo el tratamiento que hay para el COVID viene más de Tailandia, de Corea que de China, porque los chinos han sido muy opacos, ¿no? Entonces, si hubieran dicho cómo fue su proceso, los médicos habrían rotado, habrían tomado precauciones de aislamiento, pero los médicos que mueren, es que esto tiene un problema muy serio, y esto lo he pasado yo personalmente, y es que de repente tú estás bien, y pierdes el apetito, estás mal, y de repente el que está sujeto, de repente tiene un shock respiratorio de un día a otro, o sea, yo... Para que te hagas una idea, si tú estás en planta y tienes que ir a la UBI cuando te da el shock, muchos no llegan. Tengas la edad que tengas. Como tú no tengas el tubo al lado, no llegas. Y a lo mejor el día antes estabas perfecto. Y es el mismo COVID del tío que está en su casa cada 12 días con fiebre, muy cansado. Y Sí, sí, es... porque yo conozco gente que lo ha pasado, igual que gente que se ha muerto, gente que lo ha pasado y se ha quedado en casa y dice, mira, esto, mira, con malestar, pero sé que lo tengo. Me lo ha dicho el médico y me ha dicho que me quede en casita y que no me vaya. Y bueno, y lo ha capeado bien. Pero sin embargo, otra gente que se ha muerto fulminantemente. Sí, sí, porque esto sí tiene una cosa que no es una enfermedad larga, no, no, no. Esto si te pega el shock, te pegó y te quedas en el pasillo. Es brutal cómo funciona esta enfermedad en su fase aguda. En su otra fase es una gripe, y es lo que te decía de que algunas personas están empezando a pensar que son... Porque tiene un procedimiento, tiene una... Procedimiento no, tiene Los síntomas. una sintomatología y ¿cómo se dice? Una clínica, no, bueno, que actúa de formas muy distintas. O sea, tiene un desarrollo impropio de una sola de un solo tipo de virus, que es muy curioso. Y bueno, y el problema de todo esto es que toda esta información que estamos dando, que ahora parece obvia, también hay que tener en cuenta que hace 3 semanas estábamos sueltos como cabras, hace un mes, y estábamos todos tan felices y haciendo bromas y unos y otros, con los expertos diciéndonos que no nos preocupara, que no pasaba nada, con otros expertos diciendo que venía algo muy grave, pero también aquí este programa lo queríamos hacer porque la OMS tiene gran parte de la culpa de esto, porque la OMS nos sometió a 3 pandemias de Chinchinabo, y cuando ha llegado una que esta, ojo, esta no es fuerte. Esta es fuerte para nuestro sistema sanitario y nuestro nivel de vida, que no queremos que la gente se muera en su casa. Pero esta no es una pandemia fuerte, esta no es una pandemia que tiene un 30% de mortalidad general. Esta es una pandemia que afecta mucho a las personas más vulnerables y que nos puede afectar a todos, que da miedo. Pero esta no es una pandemia que 1 de cada 3 personas que la pasan se muere. Y el problema es que la OMS nos ha expuesto tanto que cuando ha llegado la primera pandemia que tiene una mortalidad de verdad fuerte y que es contagiosa, nuestra primera reacción fue reírnos. Porque llevamos 3 gripes del pavo, gripes del ornitorrinco, que no nos hemos protegido porque nos asustaban, nos metían el miedo, nos hacían comprar mascarillas, ibas al supermercado, veías un loco con mascarilla, y claro... Pues yo puedo contar una anécdota Cuenta. de esto de no sé si la última o la penúltima. Era verano y estaba con 2 personas que tenían una farmacia, 2 farmacéuticos. Y estaban... Es que no me acuerdo qué pandemia era esta, pero del hecho sí que me acuerdo. Se estaban vendiendo como rosquillas, no como ahora, ni muchísimo menos, las mascarillas, porque venía la pandemia de China. Por enésima vez venía de China, siempre vienen de China. Algo tienen que hacer mal. Bueno, pues... Y entonces estaban diciendo, oye, tengo un gran pedido una gran demanda de mascarillas y tal... Y sobre la marcha digo, pero es que he pedido un contenedor en un barco, y dice, pero son demasiadas, yo no gasto tanto. Y digo, pues yo también necesito, bueno, lo compramos a media. Y sobre la marcha cerraron el trato y se pusieron de acuerdo para comprar un contenedor de mascarillas entre 2. Y esto es verídico, ¿eh? Claro, pero tú fíjate en aquella época cómo se vendían las mascarillas, porque se metía medio a una pandemia que no es. Eso ha contribuido ahora a que cuando estábamos ante pandemia real, la gente no se lo haya tomado en serio, porque ¿a cuántas pandemias hemos sobrevivido?
a 3, a 4. O sea, no se puede. Una cosa muy importante de todo esto, de los estados de alarma, de la concienciación, es el cuento de Pedro y el Lobo. No se puede abusar de la gente y de su capacidad de concienciación, porque cuando viene el lobo, si les has avisado 3 veces, no se lo creen. Y esta vez el lobo ha llegado y no nos lo hemos creído. Y estábamos, pues como estábamos las otras veces, que con especialistas discutiendo para hacerse el famosillo, con el cuñado diciendo que no sé cuánto, que no sé qué, con el alarmista. Ojo, porque también digo una cosa, estamos hablando de los cuñados, pero también estaba el alarmista. También estaba el alarmista que decía, no, esto causará 50.000 millones de muertos y esto es incontenible y no sé cuánto. Porque también cada vez que sale una cosa sale un catastrofista, que yo no entiendo a esa gente que disfrutan, que parece como que disfrutan de pensar que es que va a llegar, que no sé, deben ser que piensan que van a sobrevivir al fin del mundo, que le van a dar una medalla el último día, ¿sabes? Entonces, me sorprende mucho que, igual que está el que dice, no, esto es una gripe, está el que dice, esto es una pandemia grave, pocas personas, en la mitad de la... Yo llego a leer artículos de la mitad de la población morirá en los próximos 5 años. Pero, bueno, esperemos que no acierten, ¿eh? Por supuesto, pero tampoco, es que si mueren, supongo que no será de esto, ¿sabes? Pero, a no ser que el virus mute o tenga algo oculto, pero, caray, tampoco en este... O sea, me hace gracia porque se intenta censurar la verdad, pero luego hay gente que es a la alegría, ya no es alarmismo, es como un gusto morboso por... Bueno, vamos a centrarnos en la información. Más que sí. Porque ya sabéis que tengo un poquito el tiempo tasado. Sí. Y a mí me gustaría pasar ahora, siguiendo con lo de... Si me he comido algo, me lo dices. Solo queda... Me gustaría pasar a aquello de los fake news, que desde altas instancias nos dicen, no creáis los fake news de la gente que dicen alarmistas y tal... Y muchas de las cosas que ellos dicen que son alarmismos son los que desde el gobierno se había dicho antes, exactamente casi con las mismas palabras. Exacto. Y ahora te censuran. Estamos en un momento en que esto, bueno, va a servir para instaurar, o parece que va a servir para instaurar una especie de censura en las redes sociales, que es lo que ellos no dominan, porque está claro que los medios de comunicación los dominan y de tal manera, no me extraña, los riegan con millones en plena crisis, le dan 15 millones gracias por la labor hecha, descarado. Para los que no son de España les diremos que en plena crisis del coronavirus el gobierno ha premiado a las grandes cadenas, que ¿cuántas son? ¿2 o 3 al final? 2 grupos y 6 cadenas. 2 grupos y 6 cadenas, o sea, 2 grupos, un duopolio. Imaginaos qué fácil es dominar eso. Quiero decir, 2 solo. Pues a esto les ha dado 15 millones por los servicios prestados. Lo ha disfrazado por el servicio público que han hecho. Y lo que hacen es servir consignas. Son 2 grupos mediáticos que algunos tienen el A y el B. Quiero decir, hay un grupo mediático que lo mismo te puede tener un periódico de extrema izquierda y otro de extrema derecha. O sea, está todo mezclado. Y en fin, que esto es grave, ¿no? Y claro, los malos son los fake news de Internet. Entonces hay que censurar a cualquiera que se salga de lo que ahora toca, oficial. De lo que ahora toca, que además va cambiando. Ahora toca blanco, ahora toca negro. Mira. Entonces yo reconozco que entre los tuiteros y entre la gente que está en Facebook o en YouTube, pues hay mucho fantasma. Pero ya somos adultos y sabremos cuándo toca, cuándo no toca. Pero eso de estar todo el rato chivándose y, en fin, no me parece bien. Igual que otra figura que es le llaman el policía de balcón. Ay, ¿por qué sales a tu casa? ¿Qué te decía? Para que te hagas una idea de cómo está el patio, y los que no están en España, el gobierno prepara un paquete de 100 millones de publicidad institucional para tranquilizar a los medios. Y en esto, es verdad. Y en esto, más de 15 más 100. Sí, 15 de regalo y 100 de publicidad encubierta. Y ahora que estamos hablando del oficial y no oficial, subiremos a las declaraciones del tipo Simón, ¿no? Y del gobierno, las subiremos también, que está el vídeo ahí muy resumido. Pero tiene mucha gracia, porque la fake news, la verdad, el 4 de marzo se reúne el Consejo de Seguridad Nacional. Es una reunión donde está el presidente del gobierno, el rey, varios ministros, expertos, ¿no? Aquí hay 2 opciones. O el consejo no funcionó y no dio no dio con la magnitud de la pandemia, su reunión no dio las claves estratégicas de actuación y no supo valorarla, o se supo y se ignoró. En ambos casos, la situación es negligente. Pero aquí viene lo gracioso de la fake news. Si vemos a Simón en la rueda del gobierno, vemos que hasta el 8M el gobierno dice que está siguiendo a los expertos. Y luego, cuando toma las medidas, dice que está siguiendo a los expertos.
Pero los expertos son siempre los de esta comisión. Y las indicaciones son del 4 de marzo, con lo cual una de las dos versiones tiene que ser mentira. O se actuó tarde, o se ignoró. Pero sí, pero cuando hay tal aluvión de información, la gente pierde. Yo, personalmente, he de decir que a veces, lo he dicho antes con el tema de los guantes, que yo no sé si hay que llevar guantes o no, ni mascarilla o no. Esto ya me lo has aclarado un poquito, ¿eh? Pero es que como son con tantas noticias y además contradictorias, además te pones a ver la televisión, cualquiera de las cadenas, y aquello es un montón de gente aplaudiendo que por fin se ha curado y lo aplauden y sobreabundancia, pero información muy poca. Claro, entonces yo lo que quiero decir es, censurar las redes sociales por la fake news, yo estoy de acuerdo, siempre y cuando al primer emisor de fake news, que es el gobierno, se le censure. Y se le cierren los canales y se le cierren los micrófonos y no puede hablar. Entonces, mientras el primer emisor de fake news sea el gobierno, y aparte lo hablaba el otro día lo hablábamos el otro día de llevamos años con páginas de gente terraplanista que habla de ovnis, de Bigfoot. De repente ahora es un problema que la gente hable de que el COVID y el 5G es una cuestión. Ahora vamos a pasar a la fake news de que Bigfoot y el COVID están relacionados. Ahora de repente. Ahora, entonces, ¿cómo es eso? O sea, durante años hemos tenido a gente intoxicando científicamente, culturalmente, ¿no? Y ahora de repente estamos muy preocupados en que, o sea, ahora que hay una pandemia, que la gente se muere por miles, que ha habido negligencia, ahora de repente es un peligro que la gente tenga opiniones diferentes sobre lo que está pasando con el COVID, habiendo canales oficiales. Me refiero, información que se puede difundir públicamente y que esa va a ser la relevante, incluso con las mentiras. Ahora de repente yo puedo decir que Bigfoot y los alienígenas hicieron una barbacoa en mi patio, pero no puedo decir nada del gobierno y el COVID y su gestión. Un gobierno que tiene artículos diciendo que no ha hecho nada mal, que lo ha hecho todo bien y que actuó demasiado pronto. Bueno, pero es que está ahí circulando, está en las hemerotecas, Ojo. está en los vídeos de YouTube con sus mismas palabras, no hay más que verlo. Ojo, pero claro, luego te van inundando de información y te desinforman con y esa antes de que nos inundación. coman vivos, y una oposición que se está comiendo que hizo congresos después de esta reunión del Consejo de Seguridad Nacional, porque Sí, todos el partido todos tenían acceso a esta, o sea, todos son parlamentarios, todos están a unos niveles muy altos, esta reunión se produjo y ninguno tuvo la mínima decencia de hacerle caso a ninguno de estos, a ninguna de las indicaciones de esta reunión, que es la que se está siguiendo ahora. Con lo cual, ¿quieres decirme que, por ejemplo, los señores de Vox sabían esto? los señores de Vox deberían saberlo esto, y si no lo sabían también fueron negligentes. Tenían por Pues lo menos, se cubrieron de gloria. o sea, tenían por lo menos, o sea, no tenían que saber la reunión porque es secreta, que la están pidiendo, ¿no? Pero si hubo una reunión y si sabían que era tan grave, tenían que tener por lo menos nociones, y ellos sí tienen contactos. O sea, esta reunión, la reunión solo la puede conocer el gobierno, pero si se dijo algo grave, tú sabes cómo va la información, ¿no? Uh-huh. Si en esa reunión se dijo que había que tomar medidas urgentes, a esta gente también les podía haber llegado al nivel que están. Y sin embargo, esa reunión parece como que nunca existió. Ahora están pidiendo, en plan, que me parece muy cínico, las actas para darle al gobierno que hay que darle con esto porque mintió. Pero como si ellos desde siempre supieran que en esa reunión se habló de la gravedad y se habló de medidas. Si lo sabían, son tan negligentes como los otros, son todos una banda de inútiles. Y si no lo sabían, no se pueden hacer ahora los héroes en plan de que esa comisión advirtió. O sea, a esa comisión, sea como sea, los que lo sabían oficialmente son el gobierno y el resto parece que se pitorreó de esa comisión. O sea, porque yo estoy convencido que en Vox tiene, y en el Partido Popular y en otros grupos de poder, contactos con la gente de esta comisión tenían. Y lo que pasó lo saben, oficialmente no, pero oficialmente lo saben. Y se lo pasaron todos por donde yo te diga. Bueno, pues... Y ya está, y ya por terminar, lo malo de esto es lo de la fake news. Lo malo de esta crisis ha sido, que es verdad que el gobierno tiene razón, es que sí que ha habido una intoxicación mediática, pero porque ha habido trinchera, o sea, no tenemos tiempo. Pero esta crisis ha dado bulos como el de que China ha ganado la Tercera Guerra Mundial, que el virus fue plantado por Estados Unidos. Y lo gracioso de esto es que siempre hay alguien que lo publica y un grupo de trolls que van moviendo la ola mediática, a favor, en pro del gobierno, que si el gobierno, por ejemplo, si el gobierno ahora empieza la mentira de que tomó medidas muy pronto,
esto desaparece, se le se baja la visibilidad, sacan una declaración de un subsecretario tercero, si es al revés, como cuando decían que no pasaba nada, sacan un catedrático y curiosamente se van dirigiendo las olas de opinión en redes sociales, están apareciendo censores, y la cosa ha llegado a ser tan grave que ha llegado a haber bulos persistentes que eran los días de marzo primero. Había bulos persistentes de que, por ejemplo, Cuba tenía la vacuna, que el interferón 2B era la cura y que lo estaban regalando. Y cada mañana abrías los grupos de política y era Cuba, los médicos cubanos, los médicos cubanos, los médicos cubanos, los médicos cubanos. Y esto ni siquiera venía del gobierno cubano, venía de algunos de sus médicos en el exterior que hacen propaganda, que propagaban el bulo y se extendía por sus terminales, porque aquí hay una guerra de chinos, pro-chinos, anti-chinos, yanquis, pro-yanquis, gente que hace la guerra gratis, gente que hace volando, grupos que aparecen y desaparecen, ¿no? Sí, oye, pero aquí puedo hacer una puntualización. Yo por razones del podcast estoy en Twitter y de vez en cuando me doy un paseo por ahí. Y entonces, claro, yo me he hecho amigo, entre comillas, o seguidor, mejor, se llama seguidor en Twitter, de gente de muy diverso pelaje. Entonces, claro, te encuentras de todo. Gente diciendo, estos tipos están mintiendo porque decían que no era nada y ahora ven la gravedad. Y es de derechas. Pero es que el de derechas con el cual se está metiendo está diciendo exactamente, estos tipos son simétricas, las acusaciones son simétricas. O sea, unos y otros se acusan exactamente de lo mismo, pero ninguno es capaz de hacer autocrítica. Esto es algo que a mí me resulta asombroso. Porque, ¿qué ocurre? Que también en Twitter es un sitio que es muy dado a que se dé aquello del sesgo de confirmación en grado eminente. O sea, uno a la que te descuidas acaba siguiendo solo a los que son de tu cuerda. Con lo cual empiezas a ignorar al otro y te das... Bueno, yo tengo la suerte de que por estar informado pues me he hecho seguidor de unos y de otros, yo qué sé, desde de Podemos y de Vox, por ejemplo. Entonces, claro, ves las dos versiones y dices, este tío está acusando, estos de Vox están acusando y tienen razón, pero los de Podemos le están acusando exactamente lo mismo y también tienen razón. Pero ninguno de los dos es capaz de pararse a decir, calma, yo hago lo mismo. Que de verdad, que dejemos ya la trinchera. Sí, no. La cosa de este programa hemos hecho este programa para contar un poco de historia, de esa historia del COVID, de dónde viene, dónde va, que falta un poquito de profundidad, pero bueno, y sobre todo para contar esto de que esto ha sido más que una... O sea, la pandemia está. Pero lo peor de esta pandemia ha sido esa guerra informativa con múltiples bandos, con trinchera mediática cada día, con información, con esas tentativas de censurar las redes grotescas, cuando los mayores emisores de fake news son todos, porque aquí ningún terminal mediático está libre de haber emitido una fake news y de haberla respaldado con un tono muy solemne, pero siendo tan fake news como el tipo que coge y dice que el papel de aluminio, yo qué sé, fake news y bulos, que el ajo, que el eucalipto, que no sé cuánto, que no me acuerdo que bulos y tal, o sea, te puedo decir que hay países donde han acabado tirándole cloro a las enfermeras porque dicen que están contagiadas, o sea, pues igual que el tipo que escribe eso sin alma, ¿no? Igual es el tipo del país o del mundo que escribe el bulo, el contrabulo y se va a la guerra mediática al día para usar esto como arma arrojadiza en esa guerra. Y lo peor de esta pandemia es esa guerra mediática que ha enterrado la verdad y que tiene esa tentativa de coger y de convertir esto en una especie de estasis perpetua de redes, de balcón, donde se nos acusa a unos y a otros, donde se vigila y donde la verdad no importa, sino lo que importa es el triunfo de toda la mediática. Esto es lo más grave para mí, que esto sea el inicio de un control más exhaustivo de la opinión que se vierte en las redes. Todos estamos de acuerdo de que la libertad tiene sus riesgos, y eso pues hay terraplanistas. Pero oye, yo soy contrario a prohibir que un tío diga que la Tierra es plana. Bueno, pues mira, pues no sé, pues muy bien, pues dilo. Es que, ¿quién te va a seguir? Pues habrá gente que le seguirá, pero es que eso es inevitable, es que no se pueden poner puertas al campo. Hoy en el Telegram de Primum Gradus, en el grupo, pues ayer salió un tema que era el Instituto de Nova Historia de Cataluña. Un señor que dice que Cervantes era catalán, que Colón salió de Pals en vez de Palos, que Leonardo da Vinci era catalán, que Erasmo de Rotterdam también, sí. Santa Teresa era la... Muy bien. Y Spiderman también. Son burradas. Pero, oye, yo soy contrario a prohibirlo. Eso sí, que no lo subvencionen con dinero público, pero soy contrario a prohibirlo. O sea, que digan lo que quieran, de verdad. Y si uno se lo cree, pues muy bien. Es que si... es que o hay libertad o no hay libertad. Y claro, la libertad tiene unas ciertas
unas ciertas pues servidumbres, porque siempre hay gente que va a usar mal de ella. No, por supuesto. Hombre, yo no estoy diciendo que hagan delitos, o sea... No, por supuesto, pero miremos al pobre doctor Wenlien. Está avisando una pandemia real y le cayeron con lo de la fake news encima y está muerto. Y no digo que lo hayan matado, pero le cayeron encima hasta el punto de tener que haberle pedido disculpas. ¿Qué es esto? O sea, que a partir de ahora contar la verdad de lo que está pasando te puedes arriesgar a acabar perseguido por contar la verdad. Algún periodista le ha costado el puesto, que yo sepa. Y a alguno chino la vida. O sea, ¿esto qué? Diga, algún periodista aquí en España. Aquí en España el puesto y en China la vida. Y algunos programas han caído misteriosamente a la parrilla. ¿Esto qué es? O sea, tenemos que aquí, si quieres acabar con una pandemia, con un problema grave, a partir de ahora no tenemos que jugar la vida para contar que el sol sale por... Vamos, que el sol sale por... Ay, me he trabado ahora. Bueno, que el sol sale por... Ay, yo también me he quedado... Bueno, te iba a quedar una frase redonda. Oye, pero vamos acabando ya. Que el sol se... increíble a la gente. Sí, ya está. No vamos. Me quedan 5 minutos para tener que largarme. Pues no me largo fuera. Me largo a la otra punta de la casa a hacer una cosa muy concreta. Bueno, y no pasa nada, ya acabando. Pero que el sol se pone por Antequera. Pues el sol se pone por Antequera. Y si el gobierno dice que es una fake news que se pone por Antequera porque están diciendo que ahora que el sol sale por Antequera, no sale por Antequera. Y no vale que tengamos que acabar... que a mí no, a nadie, a gente más valiente, no le vale de nada, y no nos vale de nada que gente valiente, después de perseguirlo, se les acabe, cuando ya es evidente que el sol no sale por Antequera, se le acabe pidiendo perdón por decir que el sol no sale por Antequera. El sol no sale por Antequera. Esto es un error de todos. Se han comportado todos penosamente, unos peor que otros, porque unos tienen responsabilidad de gobierno, y es que la tienen, y le gusta o no le gusta, las autoridades son ellos. Y los que pretenden ser autoridades de gobierno también se han comportado, no han estado a la altura. Es decir, si esto tenía que acabar, tendría que acabar con la dimisión de todo el que tenga un escaño y un cargo político en España, salvo unas poquísimas contadas excepciones, y unas nuevas elecciones con gente que no esté implicada en esta crisis. Esta es la única solución. O sea, que va a ser lo mismo, porque van a ser gente de los mismos partidos y las mismas terminales, pero ninguno está libre de responsabilidad. Y bueno, y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Bueno, eso es una frase hecha. Bueno. Algo más que decir. Venga, ya terminamos. Acabamos. Terminamos ya. Y a los oyentes espero que si tienen alguna duda de la historia, de cómo ha sido, nos la pueden comentar. Y yo espero haberla articulado lo mejor posible. Espero que quede claro la intención. Si alguno escucha cosas que no hemos dicho, como que estamos apoyando, atacando unos a otros, no. Y creo que era imprescindible hacer este programa hablando de esta tendencia peligrosa a las trincheras mediáticas e informativas en cuestiones tan serias como pandemias, cuestiones económicas, políticas, porque aquí hay algo más importante que la guerra de trincheras. La realidad va a estar ahí, le gusta. Había una frase que era no me acuerdo, creo que era en Rand, que era: la realidad es eso que está ahí, te guste o no. Entonces, no puede ser que ahora con esto de las fake news y con esto de las trincheras, defender la realidad se pueda convertir en algo peligroso y la única versión autorizada sea la oficial. Estemos en pandemia. Si la gente está diciendo que es algo falso, con esas terminales mediáticas desacreditarlo cuesta muy poquito. Si se quiere censurar es porque se está en una guerra mediática y esa opinión mediática es fundamental para el poder, y entonces no estamos hablando de información de verdad, estamos hablando de información que da poder o lo quita, y eso es otra cuestión. Y hay que estar preparado para que esa información se te vuelva en contra si no gestionas eficazmente. Esto es otra cosa, es decir, la realidad y la información científica son una cosa, y la trinchera mediática y política no tiene que tocar jamás la realidad y los hechos, porque son otra cosa. Y no puede ser que hablar de hechos se convierta en un peligro. Bueno, y yo también me despido y deciros antes que nada que pensad, cuando encendéis la televisión, de que alguien al que le irrigan con 100 millones de euros, más los 15 que le han puesto antes, no, de manera alícuota entre dos grupos, pues no pueden ser muy independientes. O sea que sed críticos con lo que veáis por la tele y por los grandes medios de comunicación. Y también con lo que veáis por internet, porque hay mucho loco suelto. Y porque ahí también se meten las grandes corporaciones, en fin, que vienen épocas duras para la libertad de prensa, de pensamiento, y para emitir opiniones, y que estéis preparados, porque como decía aquel, la guerra, y esto es en cierto modo es una guerra, solo en cierto modo, es la salud del Estado, y el Estado se hace grande a costa de las libertades de los ciudadanos. Y bueno, yo creo que con esto ya poco más. Y hasta la próxima. Si os ha gustado, poned un me gusta. Y si algo no os ha gustado, decidlo con educación. Y a veces no es tanto que lo
que lo que vosotros penséis sea contrario a lo nuestro, sino que es complementario. Es una cosa curiosa. A veces dice, oye, no, esto te has olvidado de tal cosa. Pues no pasa nada. A veces no es una crítica, es un complemento. Bueno, Claro. pues os animo a que habléis. Y en el punto de desconfiar hasta de nosotros. Si alguien tiene una opinión, si alguien dice, pues no se llamaba Wen Lin o lo que sea. Se trata de eso. Se trata de hechos sobre ideas. O sea, si alguna Bueno, cosa me tengo que ir ya, ¿eh? Pues ya es está. que... Bueno, Pues ya un está. abrazo. Hasta la próxima. Adiós.